los momentos culminantes de la noche. ¿Cómo lucen hoy aquellas mujeres que representaron a Venezuela en el escenario internacional? Esto lo descubriremos en este video, el antes y después de todas las ganadoras del Miss Venezuela. ¡Comencemos! A diferencia de lo que muchos creen, la primera reina venezolana no fue en 1952. En 1905, Manuela Victoria Mujica Antich, representante de Lara, fue elegida como señorita Venezuela por votación popular. Marcando el inicio de una tradición, Manuela falleció en 1968. Décadas después, en 1949, Miriam Cupelo, a sus 17 años y representando al estado Zulia, fue coronada como Reina de Belleza de Venezuela. Representó a Venezuela en el certamen Reinas de Latinoamérica, en Perú, donde ganó el título de Reina del Caribe y Amazonas. Ella falleció a sus 90 años en 2022. Sofía Silva Inserri, representando al estado Bolívar, fue la primera Miss Venezuela oficial, en 1952 a los 23 años. Sofía falleció en 2011 a los 81 años. Gisela Bolaños representó al estado Carabobo y ganó el Miss Venezuela 1953 a los 18 años. Gisela falleció en 2013 a los 78 años. En 1954 fue un año complicado para el Miss Venezuela. Problemas políticos y la falta de patrocinadores debido a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez llevaron a la suspensión del certamen. Sin embargo, Berta Elena Landaeta, reina del Carnaval de Caracas, fue designada para representar a Venezuela, aunque no pudo viajar al Miss Universo. Si aún está con vida, tendría 88 años hoy. Susana Duin, representando al estado Miranda, se coronó Miss Venezuela en 1955 a los 19 años. Susana no solo brilló en el Miss Universo, quedando en el top 15, sino que luego hizo historia al convertirse en la primera latinoamericana en ganar el certamen Miss Mundo 1955. Susana falleció en el 2016, a los 79 años. Blanca Heredia representó al Distrito Federal y ganó en 1956 a los 22 años. Blanca Heredia falleció en 2022, a los 88 años. Consuelo Noel, representando al Distrito Federal, se coronó en 1957 a los 20 años. Lamentablemente, falleció en 2018 a los 83 años. Con 19 años, Ida Pieri, oriunda del estado Sucre, ganó el Miss Venezuela en 1958. Hoy tiene 84 años, así es como se ve. En 1959, el certamen fue suspendido debido a la inestabilidad política que vivía Venezuela tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Fue un año de transición hacia la democracia, lo que dificultó la organización de eventos como este. En 1960 se designó a Mari Quirós para representar a Venezuela en el Miss Universo de ese año, debido a que el certamen nacional se llevó a cabo después de Miss Universo 1960. Mari había sido Miss Yaracuy 1957. Al momento de su designación, ella tenía 21 años, pero no logró clasificar en esa edición de Miss Universo. Ella falleció en 2006 a los 73 años. Gladys Ascanio representó al Distrito Federal y se coronó en 1960 a los 18 años. Actualmente tiene 83 años. Se alejó del medio del espectáculo, vive en Mérida. Ana Griselda Vegas representó a Caracas y ganó el Miss Venezuela 1961 a los 19 años. Hoy tiene 83 años y así es como luce. Con 18 años y representando al estado Anzoátegui, Olga Antonetti ganó en 1962.
Lamentablemente, falleció a los 23 años en 1968. En vista de la no participación en el Miss Universo de Olga Antonetti, por ser menor de edad, se designó a Virginia Bailey, quien había sido segunda finalista en el Miss Venezuela 1962, representando al estado Nueva Esparta. Virginia no logró clasificar en Miss Universo. En ese momento tenía 18 años, y en la actualidad se le ha perdido la pista, pero tendría 80 años. Irene Morales Machado, y representando al estado Guárico, se coronó en 1963 a los 18 años. Actualmente tiene 79 años, aunque se desconoce cómo luce hoy en día. Mercedes Revenga, representando al estado Miranda, ganó en 1964 a los 18 años. Actualmente tiene 78 años y así es como luce. María de las Casas representó al Distrito Federal y se alzó con la corona en 1965 a los 22 años. Lamentablemente, falleció en 2013 a los 70 años. Magali Castro representó al estado Guárico y ganó el Miss Venezuela 1966 a los 18 años. Hoy tiene 76 años, mira cómo está ahora. Mariela Pérez Branger, representando al departamento Vargas, se coronó en 1967 a los 21 años. Hoy tiene 78 años y este es su aspecto. Con solo 17 años y representando al Distrito Federal, Peggy Cobb Arenas ganó en 1968. Actualmente tiene 73 años y así es como luce ahora. En 1969, María José Yelisi, de 24 años y representando al estado Aragua, fue coronada Miss Venezuela, aunque renunció a su título poco después. Representó a Venezuela en el Miss Universo, donde no logró clasificar. Hoy tiene 79 años y así es como luce. Marcia Piazza, quien representó al departamento Vargas, ganó el título de Miss Venezuela en 1969, a los 18 años, tras la renuncia de María José Yelisi. Hoy tiene 73 años y su imagen actual es esta. Bella La Rosa, representando al estado Carabobo, se coronó en 1970 a los 20 años. Actualmente tiene 75 años y este es su aspecto en el presente. Janet Doncella, representando al estado Monagas, ganó el Miss Venezuela en 1971, a los 18 años. Hoy tiene 72 años y así es como se ve en este punto. María Antonieta Campoli, representó al estado Nueva Esparta y se coronó en 1972 a los 17 años. Hoy tiene 69 años y así es como se observa ahora mismo. Desiree Rolando, con apenas 16 años y representando al estado Carabobo, ganó en 1973. Actualmente tiene 68 años y este es su aspecto. Neila Moronta, representó al estado Zulia, ganó el Miss Venezuela 1974 a los 20 años. Hoy tiene 71 años y así es como se aprecia ahora. Con 18 años y representando al estado Nueva Esparta, Marixa Pineda ganó en 1975. Actualmente tiene 68 años y este es su aspecto. Velus Peraza, con solo 18 años, representó al estado Guárico y ganó la corona en 1976.
aunque renunció poco después de 36 horas para casarse. Hoy tiene 66 años y así es como se ve ahora. Judith Castillo, quien representaba el estado Nueva Esparta, asumió la corona tras la renuncia de Luz Peraza, por lo que se convirtió en Miss Venezuela en 1976 a los 17 años. Hoy, a sus 66 años, así se presenta en estos momentos. Cristal Montañez, y representando al departamento Vargas, ganó el Miss Venezuela 1977 a los 17 años. Hoy tiene 64 años y tiene esta apariencia. Marisol Alfonso, representante del estado Guárico, se coronó Miss Venezuela 1978 a los 20 años. Actualmente tiene 67 años y así luce ahora. Con solo 18 años y representando al departamento Vargas, Marixa Sayalero ganó en 1979. Ese mismo año se convierte en la primera Miss Universo venezolana. Hoy Marixa tiene 63 años y reside en México, y así está en la actualidad. Maye Brown, representando al estado Lara, ganó el certamen en 1980 a los 19 años. Lamentablemente falleció en 1982 a los 21 años, causando gran conmoción en Venezuela. Irene Sáez, representando al estado Miranda, ganó el Miss Venezuela en 1981 a los 19 años. Ese mismo año consigue la segunda corona de Miss Universo para Venezuela. Actualmente Irene tiene 63 años y este es su aspecto. Ana Teresa Oropesa, y representando al estado Guárico, se coronó en 1982 a los 18 años. Hoy con 60 años. Este es su aspecto en el presente. Con 21 años, representó al estado Portuguesa. Paola Ruggeri ganó el Miss Venezuela en 1983. Actualmente tiene 63 años y así es como se ve en este punto. Carmen María Montiel, y representando al estado Zulia, se coronó en 1984 a los 19 años. Hoy tiene 60 años y así se muestra en este preciso momento. Silvia Martínez representó al estado Guárico y ganó en 1985 a los 20 años. Actualmente tiene 59 años, tal como se percibe acá. Bárbara Palacios, representando al estado Trujillo, se coronó en 1986 a los 22 años. Ese mismo año consigue la tercera corona de Miss Universo para Venezuela. Hoy, a sus 61 años. Este es su aspecto. Con apenas 17 años, representando al estado Nueva Esparta, Inés María Calero ganó el Miss Venezuela 1987. Hoy por hoy, tiene 55 años y esta es su apariencia. Yajaira Vera, representando al estado Miranda, se alzó con la corona en 1988 a los 24 años. Hoy, con 61 años, así es como se aprecia ahora. Evalisa John, con tan solo 18 años y representando al estado Lara, ganó el certamen en 1989. En este momento, a sus 54 años, así luce. Con 20 años, representando el estado Bolívar, Andreina Guess ganó el Miss Venezuela en 1990. Hoy tiene 55 años. Su imagen actual es esta. En
1991, Jacqueline Rodríguez, con 19 años, fue designada Miss Venezuela Universo. Hoy tiene 52 años, así es como se ve en este punto. Carolina Isaac, y representando el estado Amazonas, se coronó en 1991 a los 19 años. Actualmente tiene 53 años y así se ve en este momento. Milka Chulina, y representando al estado Aragua, ganó en 1992 a los 18 años. Hoy con 50 años, tal como se percibe actualmente. Con 21 años, Minorca Mercado, y representando al estado Apure, se coronó en 1993. Actualmente tiene 52 años, y este es su look ahora mismo. Denise Floriano, y representando a la costa oriental, ganó el Miss Venezuela en 1994, a los 18 años. Hoy tiene 48 años y así se exhibe en el presente. Alicia Machado, quien representó al estado Yaracuy, ganó en 1995 a los 18 años. Al año siguiente consigue la cuarta corona de Miss Universo para Venezuela. Hoy, a sus 48 años, sigue siendo una figura influyente y multifacética, y luce de esta manera. Marena Bencomo, y representando al estado Carabobo, se coronó en 1996 a los 22 años. Ahora con 50 años, así es como se ve en este punto. Con 18 años y representando el estado Táchira, Verusca Ramírez ganó el Miss Venezuela 1997. Actualmente tiene 45 años y mira cómo está ahora. Carolina Indriago, a los 18 años y representando al estado del Tamacuro, se convirtió en la primera afrodescendiente en ganar el Miss Venezuela en 1998. Hoy tiene 44 años y así es como luce. Martina Thorogood ganó en 1999 a los 27 años. Representó al estado Miranda. Actualmente con 52, así es como se observa ahora mismo. Claudia Moreno se coronó Miss República Bolivariana de Venezuela a los 22 años en el 2000. Hoy, a sus 47 años, luce de esta forma. Eva Ekbal, con solo 17 años y representando al estado Apure, ganó el Miss Venezuela en el 2000. Lamentablemente, falleció en 2011 a los 28 años, tras una valiente lucha contra el cáncer de mama. Cynthia Lander, con 19 años y representando el Distrito Capital, se coronó como Miss Venezuela 2001. Hoy tiene 42 años, y así es como se ve. María Ángel Ruiz, representando al estado Aragua, se coronó a los 22 años en el 2002. Actualmente tiene 44 años y en este momento tiene esta apariencia. Ana Karina Áñez, representando al estado Lara, ganó en 2003 a los 18 años. Hoy, a sus 39 años, así es como se observa ahora mismo. Mónica Spear, representando al estado Guárico, con 19 años, ganó el Miss Venezuela 2004. Lamentablemente falleció en 2014, a los 29 años, causando gran conmoción en Venezuela y dejando un gran legado. Yixa Viña, y representando al estado Sucre, se coronó a los 22 años, en 2005. Hoy, a sus 41 años, así se presenta en estos momentos. Leonidas, y representando al estado Guárico, ganó en 2006 a los 21 años. Ahora con 39 años,
Este es su aspecto. Con 21 años, Dayana Mendoza se alzó con la corona en 2007. Al año siguiente consigue la quinta corona de Miss Universo para Venezuela. Hoy, a sus 38 años, sigue siendo un referente de la belleza venezolana, y así es como se ve. Estefanía Fernández, y representando al estado Trujillo, ganó el Miss Venezuela 2008, a los 18 años. Al año siguiente, Estefanía consigue la sexta corona de Miss Universo para Venezuela, el primer y único back-to-back hasta ahora en la historia de Miss Universo. Actualmente tiene 34 años y así la podemos apreciar. Marelisa Gibson, representando al estado Miranda, se coronó en 2009 a los 21 años. Hoy por hoy, con 36 años, esta es su apariencia. Vanessa Goncalves, quien representó al estado Miranda, ganó el Miss Venezuela 2010 a los 24 años. Hoy, a sus 43 años, luce de esta forma. Con solo 20 años y representando al estado Sucre, Irene Esser ganó el Miss Venezuela 2011. Hoy, a los 33 años, así es como se observa ahora mismo. María Gabriela Isler, y representando al estado Guárico, tenía 24 años cuando se coronó en 2012. Al año siguiente consigue la séptima y última corona de Miss Universo para Venezuela hasta el momento. Actualmente tiene 36 años y en este instante tiene esta apariencia. Mitbelis Castellanos, y representando a Costa Oriental con tan solo 18 años, ganó el Miss Venezuela 2013. Ahora, a sus 29 años, así es como luce hoy en día. Mariana Jiménez representó al estado Guárico. Se alzó con la corona a los 20 años en 2014. Hoy con 31 años, mira cómo está ahora. Marian Habash, quien representó al estado Lara, ganó el Miss Venezuela 2015 a los 19 años. Ahora con 28 años, así es como se ve en este punto. Casey Sayago, quien representó al estado Monagas, tenía 23 años cuando ganó en 2016 el Miss Venezuela. Hoy con 31 años, este es su look ahora mismo. Con solo 18 años y representando al estado del Tamacuro, Stephanie Gutiérrez ganó el Miss Venezuela en 2017. Actualmente tiene 25 años y así se exhibe en el presente. Isabela Rodríguez, a los 25 años, representando al estado Portuguesa, fue coronada Miss Venezuela 2018. Ahora con 31 años, su imagen actual es esta. Talía Olvino, quien representó al estado del Tamacuro, ganó el Miss Venezuela 2019 a los 20 años. Hoy con 25 años, este es su aspecto. María Ángel Villasmil, y representando el estado Zulia, se coronó Miss Venezuela a los 24 años en 2020. Actualmente tiene 28 años y luce de esta forma. Luisette Materán, finalista del Miss Venezuela en 2020, y donde representó al estado Miranda. A sus 24 años fue designada Miss Venezuela Universo 2021. Ahora tiene 28 años, tal como se percibe actualmente. Amanda Dudamel, y representando la región andina, ganó el Miss Venezuela en 2021, a los 22 años. Hoy, con 25 años, así es como se aprecia ahora. Con 25 años, y representando al Distrito Capital,
Diana Silva se coronó Miss Venezuela en 2022. Hoy, a sus 27 años, esta es su apariencia. Iliana Márquez, quien representó al estado Amazonas, ganó el Miss Venezuela 2023, a los 27 años. Ahora tiene 28 años, y así es como luce. La actual Miss Venezuela 2024 no será incluida en esta lista, porque tenemos que esperar por lo menos un año para que exista una comparación y así poderla incluir en esta lista. Ahora me gustaría preguntarte a ti. ¿Cuál de estas Misses ganadoras del Miss Venezuela te parece que ha cambiado más? Déjamelo saber en los comentarios. Además, también me gustaría preguntarte ¿qué otro país te gustaría ver a sus Misses actualmente? También lo comentas acá abajo. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. ¡Chao!